México canta. Hoy vamos a… Vénganse todos para una foto. Hoy vienen los semifinalistas de México canta. Ya también de Un aplauso de todos. Bueno, hoy hay mucha información. Primero, le pedí al doctor Arturo Saldívar, ministro o exministro presidente de la Corte, sobre el tema de la retroactividad, ley de amparo, etcétera, que nos diera una explicación de lo que ayer platicamos y que ayer fue mucho debate en las redes y en los medios sobre este tema. Entonces, él nos va a hacer una breve presentación sobre este tema. Después está aquí Octavio de la Torre, que es el presidente de Concanaco, para muy rápidamente en un enlace con 3 gobernadores. Siéntense, por favor, todos. ¿Se acuerdan que presentamos aquí Viernes Muy Mexicano? Entonces, va a haber un enlace con 3 gobernadores, la gobernadora Marina del Pilar, Mara Lezama y Armenta de Puebla, sobre Viernes Muy Mexicano en estos 3 estados, muy breve también. Y después Claudia Curiel y todos los semifinalistas, jóvenes, hombres y mujeres extraordinarios que han pasado por todo el proceso de México Canta por la paz y contra las adicciones, que pues nos den unas palabras. Hay 2 videos. Es que el 5 de octubre en la noche es la final. Entonces, queremos agradecerles que estén con nosotros. Muchas felicidades por todo su esfuerzo. Y al cierre, ya si nos da tiempo, está Bulmaro con Suave Patria. Entonces, hay mucha información hoy. Vamos pronto, ministro. Con su permiso, Presidenta. Buenos días. Si pueden poner la presentación, por favor. La Presidenta tiene razón en ser muy enfática que en este gobierno no se impulsan ni se avalan ni leyes ni actos contrarios a la Constitución y que no hay cabida a aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, ha generado un gran debate un artículo transitorio del decreto de reformas y previo a hacer el análisis quiero expresar nuestro reconocimiento a las y los senadores que participaron en la aprobación de este decreto, que escucharon las opiniones que se dieron en las audiencias públicas y que le hicieron ajustes a la iniciativa que sin duda la enriquecieron. Este artículo transitorio, el primero transitorio, en su segundo párrafo dice lo siguiente: los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. Quizás esta redacción no es la más adecuada, la más clara, pero vamos a ver cuál es la intención del legislador en este precepto y si es inconstitucional o no que se establezca en un artículo transitorio que, tratándose de procesos, se regirán en lo futuro por las disposiciones de una reforma. La que sigue, por favor. El artículo 14 constitucional en su párrafo primero establece de manera tajante: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto quiere decir que las leyes tienen efectos hacia futuro, no hacia el pasado, salvo que sean para beneficiar a alguna persona.
Si alguien tiene un derecho emanado de un contrato, no se puede desconocer con una ley posterior. Si alguien realiza una actividad hoy que es lícita y mañana esa actividad es considerada un delito porque se tipifica como tal, no se le podrá sancionar por lo que realizó antes que ese delito entrara en vigor. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay que analizar qué sucede en tratándose de leyes procesales. Las leyes procesales son aquellas que regulan los juicios o procedimientos, que establecen las diferentes etapas, requisitos, decisiones, recursos que se dan en un proceso. La ley de amparo es una típica ley procesal, establece contra qué procede el amparo, qué requisitos tiene que tener la demanda, en qué plazo se debe presentar la demanda, qué pruebas hay que ofrecer, cómo se tiene que otorgar la suspensión, qué tipo de recursos hay, etcétera. En este tipo de leyes, que son las leyes procesales, la Corte ha establecido jurisprudencia reiterada desde hace mucho tiempo, donde ha dicho lo siguiente. Lo primero, que un proceso está conformado por diferentes actos y etapas que están regulados por este tipo de leyes. Es decir, los procesos no se agotan en un solo acto, van con una serie de actos y actuaciones sucesivas. Segundo, que en las leyes procesales, como es la ley de amparo, se aplican solo, las leyes nuevas se aplican en su entrada en vigor para los actos sucedidos con posterioridad a su entrada en vigor, no a las actuaciones previas, a los actos previos a la entrada en vigor de la ley. El legislador puede decidir, tratándose de un proceso, qué pasa con los juicios en trámite, se aplica la nueva ley a las etapas sucesivas o se aplica la ley anterior, pero sí determina, como parece que fue la intención del Senado, que se aplique la nueva ley a las etapas posteriores, no había retroactividad porque son actos nuevos que se realizan en el futuro. Por ejemplo, de acuerdo con esta jurisprudencia, si se establece que la ley de amparo, su reforma, se aplica a los juicios en curso, no se pueden modificar las suspensiones que ya se otorgaron, no se pueden resolver de manera distinta decisiones de un recurso que ya se resolvió, son solamente a futuro. Por ejemplo, en el amparo, para que se puedan hacer las notificaciones electrónicas a todas las autoridades, para que los plazos que se prevén para hacer más breves los juicios entren en vigor. No obstante, la que sigue, por favor, no obstante que la intención del legislador parece ser que fue la de cumplir con esta jurisprudencia, lo cierto es que el precepto no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas, descalificaciones y también preocupaciones legítimas. Y la presidenta ha sido muy enfática, reitero, que no estamos a favor de ningún tipo de retroactividad. Por eso, de manera muy respetuosa y en el ánimo de un diálogo constructivo institucional entre poderes, nos permitimos sugerir respetuosamente, y si así lo estiman conveniente, a las y los legisladores hacer las siguientes adecuaciones al artículo sin cambiar su sentido, simplemente dándole claridad. Primero, que se establezca que la ley de amparo es una ley procesal. Entendemos que esto no es ortodoxo, no sería estrictamente necesario, pero estamos en una etapa donde las leyes tienen que tener también un efecto pedagógico, que el pueblo las entienda. Los tecnicismos jurídicos a veces son inevitables y en una ley como la de amparo incluso necesarios, pero hay que tratar de clarificar de la mejor manera. Si se establece claramente que la ley de amparo es una ley procesal, de inmediato se advierte que el juego de la ley es distinta y que se aplica la jurisprudencia. En segundo lugar, que se prevea con claridad contundente que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos
y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación. La regla general es que cada actuación en un juicio se rija por las leyes vigentes en el momento de esta actuación. Entonces, no hay problema, no se van a revocar suspensiones ni actos en los amparos que ya causaron estado, y esto creemos que se debe establecer de manera expresa en el precepto. Y en tercer lugar, que se diga también que de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de este decreto de reformas se regirán por las nuevas disposiciones sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras. Si las y los legisladores tienen a bien acoger estas respetuosas sugerencias, nos parece que el precepto tendrá claridad, se ajusta perfectamente a la Constitución, no tiene retroactividad alguna, no se afectan derechos adquiridos ni viola la Constitución. Esto queremos ser muy claros. Entendemos la buena intención de los legisladores, pero pensamos que se tiene que clarificar porque la presidenta, lo digo una vez más, ha sido clara y contundente. No estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución, con ninguna aplicación retroactiva, y si este precepto no es suficientemente claro, exhortamos respetuosamente a que se aclare para que las dudas se disipen y quede sin ningún problema que las etapas anteriores a la entrada en vigor de la reforma no se tocan, y esto solamente al futuro para hacer más ágil el juicio de amparo y aprovechar las ventajas de la reforma. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Adelante, Octavio. Muy buenos días, presidenta, presentes. Gracias nuevamente, presidenta, por abrirnos este espacio y primero que nada felicidades por su primer año de gobierno. Hace un mes aquí presentamos en la Mañanera del Pueblo Viernes Muy Mexicano, con un propósito claro y profundo: que cada familia elija lo nuestro y que cada compra se transforme en orgullo que se compra, en empleo que permanece y en comunidad que se fortalece. Hoy, como cada viernes, volvemos a decir: hoy toca México. Y con ello queremos compartir algunos resultados que vale la pena resaltar. Los resultados de la primera jornada del pasado 26 de septiembre son alentadores. Participaron 23,335 negocios familiares en todo el país en la plataforma oficial, es decir, en las redes sociales. Se distribuyeron 250,000 engomados oficiales, hubo presencia en las 32 entidades federativas y 18 entidades federativas realizaron activaciones con primeras compras, ruedas de prensa y recorridos. Los estados con más registros fueron Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México. Y entre los municipios con más promociones destacaron Ciudad Victoria, León, Puebla, Campeche y Puerto Vallarta. Ahora, por sectores se confirma la transversalidad de este esfuerzo. Fíjense bien, restaurantes y cafeterías concentraron 3 de cada 10 registros, pero ferreterías y materiales de construcción, 2 de cada 10, belleza y salud, 1 de cada 10. Estos 3 motores representan al comercio, los servicios y el turismo, todos trabajando al mismo tiempo por el mercado interno. Quiero reconocer a las y los gobernadores que nos acompañaron con las primeras compras. En el caso de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar, Colima, Indira Vizcaíno e Hidalgo, Julio Menchaca, a quienes impulsaron ruedas de prensa también y activaciones en sus estados, los gobernadores de Puebla, Nayarit, Campeche, Baja California, Quintana Roo y Guanajuato. Porque cada viernes que acercamos a la gente con su negocio familiar, gana el empleo local, la formalidad y la seguridad comunitaria. Presidenta, Viernes Muy Mexicano está alineado con el Plan México, como usted lo estableció, fortalece el mercado interno, impulsa la prosperidad compartida y reconoce a la empresa familiar como la columna vertebral de la economía. Hablamos del 99.2% de las empresas, quienes abren su cortina cada mañana, pagan su nómina,
forman aprendices, conservan oficios y mantienen vivo el tejido social. Este es un movimiento desde el territorio, no desde el escritorio, es de comunidad, no es de cúpula. Además, el programa suma sus capacidades al distintivo visible de Aquí se vive un viernes muy mexicano y al portal viernesmuymexicano.com.mx, que siguen ahorita registrándose negocios de manera constante, y este nos lleva un mapa digital de negocios participantes y de acompañamiento de nuestras cámaras de comercio con los gobiernos estatales, con crédito, capacitación y digitalización. La formalidad no debe de ser un privilegio, debe de ser ese camino posible y cercano para que cualquier negocio familiar pueda lograrlo. Y hay un video de Viernes Muy Mexicano que vamos a estrenar, Presidenta, si me lo permite, que está aquí. Es hora de que cada viernes las familias sientan orgullo de ser muy mexicanos. Es el momento de apoyar la herencia, el trabajo y la pertenencia de las empresas familiares. Ahora, con el Plan México y con Canaco Servitur, cada último viernes de cada mes podrás reconocer los productos que artesanos, fabricantes, comercios y familias mexicanas trabajan día con día para entregar la gran calidad de nuestra tierra. Porque cada estado, municipio, colonia y rincón de México tiene algo que ofrecer. Reconoce los negocios participantes en tu colonia con el sticker Aquí se vive, un viernes muy mexicano. Visítalos y sé parte del honor que da consumir y apoyar el comercio local. Porque cuando compras aquí, haces patria todos los días. Además, se organizarán ferias regionales Viernes Muy Mexicano, donde la variedad de comercios locales se reunirán con sus mejores productos. Recuerda, el último viernes de cada mes, fortalezcamos la confianza en las empresas familiares que son el motor del país. Si te interesa que tu comercio participe en los Viernes Muy Mexicano, consulta nuestra convocatoria en www.viernesmuymexicano.com.mx e inscríbete. Así que ya lo sabes, elegir negocios familiares mexicanos es sembrar futuro en ti, en mí, en todos. El Plan México y con Canaco Servitur presentan Viernes Muy Mexicano. Está lindo, ¿eh? Pues está muy bonito. En esta primera edición, Presidenta, cada estado expresó su identidad productiva. Guerrero destacó, por ejemplo, en ferreterías y casas de materiales, Zacatecas en hospedaje y viajes, Nuevo León en farmacias y salud, Veracruz en educación y capacitación. Esto demuestra que México es muy diverso y Viernes Muy Mexicano es esa plataforma para que se llegue a diversidad, a dar la diversidad de manera en que se convierta en un valor económico, en empleo y arraigo. Como uno de los ejemplos son la Feria de San Francisco en Hidalgo, con más de 200 artesanos, en donde nuestro amigo el gobernador Julio Menchaca realizó la primera compra de una manera simbólica. Disculpa. ¿Qué opinas de Viernes Muy Mexicano? Que es una gran oportunidad para que se renueve la economía, para que la tradición de los negocios muy familiares trasciendan de generación en generación. Aquí nos encontramos quienes son la quinta generación en sus negocios, que lo heredan, que forman parte de nuestra cultura. Tenemos que heredarla a las próximas generaciones porque México es muy rico. Hidalgo tiene un mosaico de posibilidades que hacen que la invitación sea permanente y que apoyamos este proyecto de la Concanaco. Ay, qué bonito. Igual porque México está muy rico. Pues es parte de lo que se subraya en nuestras familias que están apoyando este impulso. Quiero también subrayar algo importante. Esta no es solamente una campaña de descuentos. Esto es economía con rostro humano. Es cuando nosotros elegimos un restaurante de barrio, una ferretería o un local o una estética en nuestra colonia, lo que estamos haciendo es financiar las becas familiares. Estamos ayudando a que se paguen las rentas dignas. Estamos sosteniendo aprendizajes. Estamos generando y manteniendo los oficios y sobre todo evitando que el ingreso se fugue fuera de la comunidad. Eso para nosotros es soberanía cotidiana, es donde decidimos que el circulante se debe de quedar en nuestro país. ¿Y qué sigue? 3 llamados. El primero, a las familias que sigan buscando este distintivo, escaneen el código QR o entren a la página viernesmuymexicano.com.mx y que elijan Viernes
último de cada mes los negocios que están afiliados o están registrados. Hoy es viernes, hoy toca. Y también a los negocios familiares, pues, que se registren desde hoy. Miren, no están solos. Estamos con ustedes y estamos ayudando a que incluso los que están en la informalidad se puedan integrar a la formalidad a través de la transformación digital. A los gobiernos estatales y municipales, bueno, pues un agradecimiento porque ha habido un acompañamiento cercano en estas primeras compras, en la difusión y sobre todo que han sido ejemplo de que el servicio público también impulsa el mercado interno. Y en paralelo desde la Asamblea Nacional de Empresas Familiares G32, vamos a seguir articulando a las empresas y negocios familiares para que siga siendo esta política de país, esta de consumo local todos los meses, de crédito, capacitación en territorio y obviamente con una medición pública para que los resultados se estén dando cada viernes y cada viernes cuente. Presidenta, usted lo dijo y estamos convencidos, México está de moda. Y claro que está de moda también con Viernes Muy Mexicano y queremos que México esté de moda entre las y los mexicanos, que el orgullo se exprese. ¿Con qué? En el recibo, en el consumo del café, en la reserva que hagamos el fin de semana, en la compra de materiales que realicemos para mejorar nuestra vivienda, en la cita de consultorio de barrio. Y a todas y a todos, pues, cada viernes toca, hoy toca y viene la segunda edición el viernes 31 de octubre, en donde vamos a seguir registrando a todos los negocios. Recuerden, Viernes Muy Mexicano es orgullo que se compra, empleo que se queda y comunidad que se fortalece. Muchísimas gracias, Presidenta, por su liderazgo y por este espacio. Y gracias a las millones de familias que están creyendo en Viernes Muy Mexicano. Muchas gracias, Presidenta. A ver, vamos a Viernes Muy Mexicano con 3 gobernadores. Adelante, Mara. Muy buenos días, querida presidenta, Octavio, a todas y todos y a todo el equipo, al gran equipo de producción de esta Conferencia del Pueblo que hace posible técnicamente estos enlaces. Les saludamos desde Quintana Roo con muchísimo entusiasmo. Desde este maravilloso estado queremos informarle, presidenta, que el gran programa Viernes Muy Mexicano, impulsado por la Concanaco Servitur y respaldado por su gobierno, aquí en Quintana Roo ya es una realidad y con mucho éxito. Con esta estrategia estamos dinamizando la economía, fortaleciendo los negocios familiares, fomentando el orgullo de consumir lo hecho en México, y aquí en Quintana Roo ya hay más de 3,000 negocios registrados en esta primera edición y vamos por muchos más. Son comercios de todos los rubros que se han sumado con promociones y experiencias que atraen a más y más familias a comprar en su comunidad. Cada último viernes de mes estamos viviendo jornadas de consumo local. Cada negocio participante cuenta con un distintivo y un código QR para que las familias ubiquen fácilmente en dónde comprar con atractivos descuentos y promociones en los Viernes Muy Mexicano. Esto significa más clientes, más empleo, más arraigo para quienes sostienen nuestra economía, y para las familias representa mejores precios, experiencias cercanas y prosperidad compartida. Para nuestro país, para México, representa cuidar lo nuestro y multiplicar la confianza de lo hecho en casa, lo hecho en nuestro país. En Quintana Roo, de la mano de su gobierno, presidenta, estamos listas y listos para seguir ampliando la participación de miles de negocios. Invitamos a todas y todos los prestadores de servicios, comercios, artesanas, artesanos, productores, productoras, restaurantes, hoteles, marinas, talleres, salones de belleza, emprendedoras y emprendedores a registrarse y ser parte de esta gran cruzada nacional por la economía local, porque nunca, nunca me cansaré de decirlo, lo hecho en México, lo hecho en Quintana Roo está muy bien hecho. Muchas gracias, presidenta. Octavio, gracias, y nos vemos allá con usted el domingo en el Zócalo. Felicidades por este gran primer año de gobierno. Gracias, Mara. A ver, Marina. Presidenta, qué gusto saludarla desde Tijuana, Baja California. Les mandamos un fuerte abrazo. Saludo con mucho gusto a los finalistas también de México Canta, mucho éxito. Felicitarte, presidenta, por este primer año de logros y de resultados en beneficio del pueblo de México. Saludo con mucho gusto a Octavio de la Torre, con quien hemos venido trabajando en esta iniciativa en donde se promueve el consumo de lo hecho en México, el consumo en ese negocio
del barrio, de la colonia, de la comunidad. Decirte, Presidenta, que el pasado viernes, el primer viernes muy mexicano que se realizó en Baja California, se realizó con mucho éxito. Fueron más de 1,500 negocios que se sumaron a este viernes muy mexicano. Invitar a más negocios baja californianos a que se sumen a esta gran iniciativa impulsada también por tu gobierno, Presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que el comercio local es justamente el corazón de la economía regional, que representa una parte fundamental del mercado interno y también es una fuente de ingreso para miles de hogares. Decir que las micro, las pequeñas y las medianas empresas son justamente ese motor silencioso que mantiene viva nuestra economía. Cuando compramos localmente, cuando fomentamos el consumo en esos comercios locales, en esos comercios muy mexicanos, ayudamos a que se sigan generando empleos, a que ese dinero circule justamente dentro de nuestras comunidades y que se reinvierta en otros negocios, que se paguen sueldos, se generen impuestos que después de esos impuestos se traducirán en más becas, en salud, en seguridad e infraestructura para todas las familias mexicanas. Presidenta, nos vemos el próximo domingo, te acompañaremos y seguiremos acompañando estas iniciativas que fomenten la prosperidad compartida en nuestro país. Te queremos mucho y los saludamos con mucho cariño a todas y todos. Gracias, Marina del Pilar. Y ahora sí, Armenta, Puebla. Muchas gracias, Presidenta. Felicidades por este primer año de gobierno. A Puebla le ha ido muy bien gracias a tu generosidad, a las y los poblanos. Desde Puebla le agradecemos también a Octavio el hecho de hacer que Puebla participe en el Viernes Muy Mexicano. Aquí estamos con nuestra amiga Laura Bernal Bautista, que es la dueña de La Concordia, una empresa de más de 30 años de historia, una empresa familiar, y a través de la marca Hecho en México que ha promovido, Presidenta, todos los productos poblanos han tenido una gran oportunidad. Igual que Octavio, aquí está Juan Pablo Cisneros, que es el presidente de la Cámara en Puebla, y los compañeros de turismo y de economía. Informarte, Presidenta, que nosotros, de la mano de la directriz que usted ha impulsado, estamos apoyando productos poblanos. Esta bicicleta está hecha en Puebla, ya es un prototipo final, hecha por manos poblanas, porque vamos a implementar 500 kilómetros de ciclopistas para fomentar la salud y la movilidad, hecha por familias, por talleres que van a permitir una economía local. También de la mano de usted, café poblano, café soluble poblano, que se suma al gran proyecto que usted tiene para apoyar a los cafeticultores, y algo que ha generado una gran expectativa en Tehuacán y en Tepeyahualco. Por primera vez, la industria del zapato poblano renace con el zapato hecho en Puebla. 750,000 pares de zapatos en las escuelas. Gracias, Presidenta, gracias, Octavio, porque permiten a las micro, pequeñas y medianas empresas resurgir en Puebla, y muchas felicidades por este gran trabajo que estás haciendo a favor de México, estimada Presidenta. En Puebla te queremos. Gracias, Alejandro. Ahora sí, México canta. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Bueno, pues hoy anunciamos, después de meses de trabajo, a los finalistas del concurso México Canta, esta gran final que, como mencionó la Presidenta, se presenta este domingo, 5 de octubre a las 19 horas, en vivo, en el Teatro de la Ciudad, y además nos va a acompañar Grupo Intocable y Majo Aguilar. Les queremos agradecer muchísimo la colaboración a todos estos artistas, también el acompañamiento que hicieron en las producciones con todos ellos, así como a Lila Downs, La Arrolladora, Camila Fernández, Regina Orozco, Horóscopos de Durango, Kevin Aguilar, por mencionar algunos de los que se han sumado a esta maravillosa causa. Bueno,
quienes recordarán o quienes no sabían de este maravilloso concurso, es un concurso binacional sin precedentes, es una convocatoria que hermana a las y los jóvenes mexicanos y mexicano-estadounidenses a través de la música, de nuestras tradiciones, y es un concurso que está organizado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música, y ha sido parte integral de la estrategia de atención a las causas por la paz y contra las adicciones. El objetivo siempre ha sido promover nuevas narrativas musicales que transformen estas letras de la música para expresar valores y otros mundos posibles sin necesidad de reproducir la apología de la violencia. Y como México tiene una profunda riqueza, los jóvenes se han apropiado también de estos maravillosos géneros, los han fusionado con ritmos contemporáneos, y por eso hoy México está en el lugar número 10 de la industria de la música en el mundo. Hoy no se trata de prohibir, se trata de generar opciones, de hacer conciencia, de promover mensajes de paz y esperanza, pero desde la mirada de quienes construyen el futuro, que son estos maravillosos jóvenes. Muy rápido, avanzamos a la siguiente. Recordaremos que se inscribieron y participaron 15,115 registrados, 12,418 en México, 2,697 en Estados Unidos. La siguiente. De ahí pasamos a muchas etapas. Los primeros fueron 365 clasificados, donde se incluyeron a los municipios, y se fue pasando a la estatal, donde llegamos a 48 clasificados. Hoy estamos ya en esta regional, que serían los 9 que van a presentar en la gran final, para derivar en 3, que no le queremos decir ganadores, porque la verdad es que todos son ganadores, pero bueno, representantes también de este concurso. Mencionar que esto se ha hecho todo a través de los medios públicos. Se sumaron más de 22 medios de todo el país y tuvimos un alcance de 9.3 millones de personas en estas 6 semifinales y la de recapitulación, que fue la pasada. ¿Avanzamos? Bueno, ahorita los que se presenten ellos mejor y nos van a dar unas palabras y una pequeña sorpresa. Avanzamos, por favor. Y recordar, a ver, los premios. Los premios los va a dar el Consejo Mexicano de la Música. Vamos a premiar, se va a premiar a la mejor composición, al mejor intérprete, y esto se hará a través del voto del público, a diferencia de la vez pasada, que era a través de especialistas. Sin embargo, habrá un tercer premio que va a ser de los especialistas, y esto implica un contrato profesional con una editora nacional o transnacional o independiente, que va a apoyar a todos estos jóvenes durante el primer año, y bueno, pues les ayudará a despuntar esta carrera ya con una producción profesional, con giras. Sin embargo, mencionar que todos estos maravillosos artistas también van a estar invitados a muchas de las giras que vamos a estar haciendo de México Canta, como parte de la representación de este concurso. La siguiente. ¿Cómo van a votar? Bueno, arrancamos este domingo a las 7 de la noche. Y hasta que no terminen de participar todos, no vamos a abrir la votación, para que no haya ventaja sobre los primeros que participaron sobre los otros. A partir de que termine el último, alrededor de las 8:30, después de las presentaciones, van a poder entrar a la página de mexicocanta.gov.mx. Ahí van a entrar a votaciones y van a tener 2 categorías: una por mejor interpretación, una por mejor composición. En muchos casos son cantautores, pero quizá ustedes quieren premiar a una canción y darle fuerza a otro intérprete. Solamente podrán votar una vez. Esta ventana estará abierta entre 20 y 25 minutos, en lo que Intocable hace su presentación, para que cerremos con el voto del público. Ahora me gustaría enviar a un video y después que se presenten estos jóvenes de México y mexicano-estadounidenses. Felicidades y muchas gracias, Presidenta, por apoyarnos para hacer realidad este proyecto.
Ha llegado el momento más esperado. Después de semanas de emociones, talento y entrega, la gran final de México Canta está aquí. Hoy le canto a mi México querido. Y será desde el escenario del majestuoso Teatro Esperanza Iris que conoceremos a los grandes ganadores de esta iniciativa, en la que se premiará a la mejor canción, al mejor intérprete y se otorgará el premio del jurado. ¿Quién conquistará el corazón de México? Acompáñanos en una noche llena de música, sorpresas e historia. Y para acompañar esta noche tan especial, la música del grupo que marcó generaciones en ambas partes de la frontera, Intocable. Además, el escenario se deleitará con la presencia de Majo Aguilar. Vive el cierre de este concurso binacional. México Canta por la paz y contra las adicciones en vivo. Domingo 5 de octubre a las 19 horas centro, a través de la señal de los medios públicos. Muchas gracias, Carolina Imperial. Gracias. Mi nombre es Carolina Imperial, les presento mi canción Perdiendo se gana, que escribí con el maestro Hernán Verdal Castañeda. Soy originaria de Monterrey, Nuevo León, y radico en Dallas, Texas. Pueblo de México, es tiempo de mujeres. Esta canción representa la valentía, la fuerza y la fe inquebrantable de la mujer mexicana. Muchas gracias. Felicidades. Adelante. Muy buenos días a todos. Yo soy Mike León, soy originario de León, Guanajuato, pero vivo en Los Ángeles. Brian Sebastián Muñoz para todos ustedes, radico en Los Ángeles también, pero papá es de Valparaíso, Zacatecas y San José de la Puerta, Badiraguato. Y esta canción que le vamos a presentar es especialmente para los inmigrantes. Insomnio americano, y esta canción va dedicada para mis padres migrantes, para todos esos migrantes que están ahí viéndonos en este momento, a todos los jóvenes mexico-estadounidenses que no están solos. You guys are not alone and it can be done. Sí se puede. Sí se puede. Vámonos. Llorando en silencio, ahogando palabras sin marcha atrás. Hay tanto que quiero contar y no puedo en esas llamadas. Si alguien me hubiera advertido ese cuento, no hubiera cruzado. Me quedo en mi pueblo, pero más que yo intento sin ellos, me quemo por dentro. Mentiras, mentiras de sueño, no es sueño. Es más lo que duele en la noche, el no duermo. Pero hay que aguantar, trabajar y rezar, que nos caiga el dinero. Muchísimas gracias a todos, a la presidenta. Muchas gracias. Mi nombre es Carmen María, soy de Tijuana, Baja California, y me mudé a esta ciudad, la gran ciudad de México, hace más de 6 años, a hacer mis sueños musicales realidad.
Esta canción se llama Tanto para Nada y la coescribí con mi gran amiga Ale Seger. Como siempre impuntual, quien me viera 9 en punto. Noche malgastada, siento todo. Nada, si no llegas, si importa, como si el propósito no hubiera sido amanecer al otro día contigo. Muchas gracias. México tiene voz propia, México tiene magia, México está de moda, México es cool. Me siento muy honrada de participar en la primera edición de este gran concurso que pone la música mexicana a la altura, y muchas gracias. Nos vemos en la final. Adelante. Presidenta, buenas tardes. Hola, yo soy Sergio Maya y esto es Quiero Soñar, autoría de un servidor, con arreglos del maestro Fernando de Santiago. La misma que me inspira para sí. Toda su belleza. Esta que me tiene. Y a su debido momento, yo el Señor haré que esto suceda. Es momento de que como mexicanos alcemos juntos la voz por el México que todos soñamos. Es momento de alzar la voz por la esperanza, por la cultura, por el amor, porque nos une el amor por México, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestra música, por nuestra gente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Secretaría de Cultura. Gracias, Gobernador Julio Menchaca. Nos vemos este 5 de octubre en la gran final de México Canta. Hola México, hola Presidenta. Yo soy Lolita Mendoza Castañeda de Denver, Colorado. Mi familia es de Michoacán, México y de la Ciudad de México. Y esto es Cuando Niño de Blue Marlboro. Y así suena México Canta. Lolita 2MX2. Yo crecí sin videojuegos, sin celulares, entre posadas y piñatas, mis navidades. Nunca nos alcanzó para ir de vacaciones, fueron los charcos y el lodo mi parque de diversiones. Yo crecí sin videojuegos, sin celulares, entre posadas y piñatas, mis navidades. Nunca nos alcanzó para ir de vacaciones, fueron los charcos y el lodo mi parque de diversiones. Yo quería ser futbolista cuando niño, en las cascaras del barrio sentía que era Ronaldinho. Cuando entre lluvia jugaba, cómo olvidar esa llamada tierra mojada. Llegaba diciembre y tocábamos cohetes, aunque mi se volvía demente. Un día se volvió y todavía lo espero. Quedaron pendientes muchos jaripeos. Ay, gracias. Yo crecí viendo a mis padres trabajar muy duro para mi familia, para que todos mis hermanos y yo tuvieran la vida más hermosa que podíamos tener, así como muchos padres mexicanos han hecho para sus hijos también. Hay una narrativa en los Estados Unidos americanos que los inmigrantes mexicanos somos criminales, pero eso es completamente falso. Nosotros somos gente trabajadora, con grandes corazones, que ayudamos a todo el mundo. Y algunas veces el viento nos lleva por aquí o por allá, pero seguimos siendo mexicanos de corazón. Y nosotros somos los que escribimos nuestra propia narrativa. Muchas gracias.
Hola a todos, somos Azalia y somos de California y familia de Ensenada, de Jalisco, de Michoacán. Y mi familia de Jalisco. Y esta canción la escribimos, se llama Llévame. Llévame hasta la verdad, búscame en la oscuridad, regrésame a mi forma de ser. Llévame hasta la verdad, enséñame cómo disfrutar. I'm out of disguise, it lights up my eyes. Te veo, te quiero, merezco lo más mejor. Muchas gracias por todo su apoyo, el apoyo de nuestras familias y de todos. Sí, bien agradecidas por esta oportunidad. Que viva el amor. Love is the strongest, love heals. Y que sigamos unidos. Gracias. Y que viva México. ¡Que viva México! Con permiso, Presidenta. Incabaesh Roger Gregorio, soy de Chetumal, de Tiozuco, de Valladolid. La canción La voz del gran pueblo, compuesta por un servidor. Aquí naitek xietelimpuxicale, Ichpanlolnoca, protectora de los sueños. Que eres tú mi reina y mi estaba y mi vino valche ceremonial de tus dioses, mis ancestros. La voz del gran pueblo se levanta y abre paso cuando avanza como un sol al despertar. Tinkashkin Guayaquil Injavila. La voz del gran pueblo se levanta. Tinkashkin Guayaquil Ilumochaca. Tinkashkin Guayaquil Injavila. Chupti alabo Natzanin Lakam. Muchas gracias. Muchas gracias. Canto para mis abuelos, para mis hijas, para la presidenta, para mi México, que en sus raíces lleva viva la voz del gran pueblo. Muchas gracias. Nos vemos el domingo. Hola, yo soy Galia, yo soy de Tijuana y voy a interpretar De menos a menos, de Teo Mora. Y no se me olvidan tus ojitos de ese día cuando preguntaste que si había algo para rescatarlo, pero no lo hallé. Quise empezar de cero, pero no encontré razones para sumarle a esto. Y es que fuimos siempre de menos a menos, nos gastó el deseo. Muchas gracias. Yo le canto a los jóvenes que tienen emociones tan fuertes y tan vivas, pero que no las pueden expresar, y por los que las comparten mediante la música y el arte. Muchas gracias. Hola, soy William Cepeda, soy de Los Ángeles, California, y ahora vivo en Querétaro. Y voy a ser intérprete de la canción de Empezar de Cero. Mientras yo aquí muero lentamente, porque no te tengo, aún no te
escapar. Sigo atrapado en otra realidad. ¿Cómo continuar? Vivo sin fuerza de mi voluntad. Muchísimas gracias. Pues yo quiero agradecer muchísimo a la presidenta y todo el equipo de México Canta por habernos dado esta oportunidad a todos los concursantes. La verdad, esta es una oportunidad de una vez en la vida y yo siempre voy a sentir muy agradecido y muy bendecido por la oportunidad que tuve y que estoy teniendo aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en la final, 5 de octubre, en Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Gracias. Yo creo que cerramos la conferencia. La verdad, sí. Vámonos, nos vemos el lunes. El domingo 11 de la mañana en el Zócalo y en la noche, 7 de la noche, México Canta. Buen día. Vámonos. Todos vengan. Bueno, vamos a dejar también Suave Patria para el lunes. ¿Te parece, hermano? Pasa con ella. Vente, hermano. Gracias. El lunes. Presidenta, sobre la marcha de ayer. Sobre la marcha de ayer, presidenta, sobre los hechos violentos. Gracias.